la reunión. ¿Sí? Bien, perfecto. Como les decía, habíamos definido chapa, habíamos dicho que chapa era un miembro estructural en el cual dos dimensiones eran mucho más grandes que la tercera, ¿sí? Y entonces eso era la chapa. Y bueno, habíamos visto que en el estudio de marcos y máquinas uníamos distintos tipos de chapas, ¿sí? En distintas cadenas, ¿sí? Cadenas abiertas y cerradas, y bueno, hablamos también lo que era, ¿cómo es? En el caso de los marcos, que eran estructuras para soportar cargas, y después dijimos que las máquinas eran para transformar fuerzas, ¿sí? O sea que básicamente lo que está haciendo es hacernos más cómodo o no un trabajo a nosotros, ¿sí? Bien. Si se llega a escuchar mal, avísenme porque también estamos acomodando el audio de la computadora, ¿sí? A su vez, Se escucha re bien. ¿se escucha bien? Bueno, perfecto. Está bueno, menos mal que entonces la formateada no vino al divino botón. Si hablamos, digamos, podemos clasificar los cuerpos dependiendo de la cantidad de fuerza que actúen sobre él en dos tipos. ¿Sí? Podríamos, a ver, imaginémonos un cuerpo, ¿sí? Si en ese cuerpo tenemos dos fuerzas que actúan sobre él, sería un tipo, y podríamos tener, si quieren, otro cuerpo, ¿sí? Donde tendríamos más fuerza que actúe sobre él, ¿sí? Entonces podríamos clasificarlo, si quieren, en cuerpos sometidos a dos fuerzas o cuerpos sometidos a más de dos fuerzas, ¿sí? Sí. Bien. A ver. A ver. Tomemos el caso de un cuerpo sometido a dos fuerzas, ¿sí? Ahora que lo voy a volver a dibujar para que quede un poco mejor. Vamos a borrar todo el dibujo. Imaginemos que tenemos un cuerpo, ¿sí? Ojo, voy a tratar de hacer un dibujo en 3 dimensiones. Sí. Con mucha imaginación esto sería un prisma, ¿sí? Que representaría una columna, si quieren. Y esa columna está sometida a dos fuerzas, ¿sí? Para que esa fuerza, para que ese cuerpo que estaba sometido a dos fuerzas esté en equilibrio, ¿cómo tenían que ser esas fuerzas? Iguales y de sentido opuesto. Perfecto, ¿sí? Iguales de sentido opuesto, es igual magnitud, misma línea de acción y diferente dirección, ¿sí? Profe, Ahora, disculpe, sí, cómo no. hay gente que me mandó que está en sala de espera, para que lo acepte. Sí, acá hay un chaparro. Ahí entró, ¿sí? Bien. Está, creo que entró ahí. Bien, perfecto. Bueno. Imaginemos que nosotros ese cuerpo que tenemos ahí, ¿sí? Vamos ahora a seccionarlo a través de un plano, ¿sí? No se ve muy bien ese plano. A ver si lo podemos dibujar de otra manera.
Imaginemos que tenemos ese plano ahí que corta ese miembro, esa columna, ¿sí? En justo esta sección. A ver, vamos a dejarlo con otro color para que se vea. ¿Sí? Ese plano intersecta nuestra columna en esa sección que hemos dibujado ahí. No es fácil hacer línea de trazo corto con esta pizarra. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿O no lo ven? ¿Sí? Acá tendríamos una carga P. Esta otra carga también sería P. Y a esto lo hemos seccionado en S. ¿Sí? Vamos a intentar nuevamente dibujar. Pero ahora solamente la porción de abajo. ¿Sí? De nuestro prisma. Al cual le hemos seccionado una parte. ¿Sí? Vamos a tener nuevamente nuestra carga P. ¿Sí? Nuestra carga P. Y nosotros al cortarlo acá, ¿sí? Al cortarlo y hacer desaparecer la parte superior, van a aparecer sobre esta cara, a ver, esta cara vamos a marcarla acá, así, sobre esa cara, van a aparecer un montón de pequeñas fuerzas, ¿sí? Que se denominan tensiones. Esas tensiones son las que haría de que cada uno de los, llamémosle cada una de las porciones de ese, o sea, sería la carga P que nosotros le hemos distribuido en ese área, ¿sí? Es decir, toda esa carga P que nosotros acá la tenemos concentrada en un punto, acá se va a distribuir en todo ese área, ¿sí? Y se van a generar lo que se llaman tensiones normales, ¿sí? Porque están en la misma dirección de P, ¿sí? Pero bueno, no vamos a entrar demasiado en detalle en lo que es esas tensiones porque después las vamos a ver. Pero si nosotros integramos todas esas tensiones que se han generado ahí en ese plano, en ese área, ¿sí? Vamos a tener una fuerza resultante. A ver, que voy a cambiar nuevamente de color. Una fuerza resultante, ¿sí? Que la vamos a denominar esfuerzo normal. ¿Sí? Ese esfuerzo normal sería el esfuerzo, digamos, que pone nuevamente en equilibrio esta estructura, si en este caso de esta columna, al cual le hemos seccionado, le hemos retirado una parte, ¿sí? Y que, bueno, por supuesto que va a competir contra nuestra carga P, ¿sí? O sea, ese esfuerzo normal ahí, ¿cuánto valdría si quisiéramos hacer una cuenta? 200 newton. 200 newton, ¿de dónde sacaron newton? Igual a P. Igual a O sea, P. igual a P. Módulo. Igual y contrario. Perdón, pensé que había que darle un valor cualquiera. Perdón. No. Y si no, en ningún momento dijimos cuánto valía, pero bueno. O sea, sí, este esfuerzo normal sería, por supuesto, a ver si puedo escribir acá, igual a P. ¿Bien? Perfecto. Entonces, tal como habíamos visto ¿cómo es? Allá cuando vimos reticulado, las barras de una estructura reticulada van a tener, bueno, van a estar sometidas a esfuerzo normal, ¿sí? Ese esfuerzo normal, en el caso de las barras reticuladas, era de tracción o de compresión,
¿sí? En este caso, por ejemplo, que estamos viendo acá, sería un esfuerzo de tracción, y si las cargas fueran entrantes a la columna, ¿sí? O a la barra, serían de compresión, ¿sí? Esos esfuerzos tienen que estar, por supuesto, centrados sobre el eje longitudinal de la barra, ¿sí? Van aplicados en el centroide del área, ¿sí? Eso es lo que nos da, digamos, el eje longitudinal de la barra. ¿Ok? ¿Sí? ¿Pregunta de esto? No. Bien, perfecto. Vamos ahora a introducir un nuevo elemento estructural. ¿Sí? A ver, espérenme un segundito, por favor. Volví, ya estoy acá. Bueno, vamos a introducir ahora un nuevo miembro estructural que vamos a denominar viga. La viga es un elemento estructural donde una de sus dimensiones es mucho más grande que las otras dos. ¿Sí? Podríamos, por ejemplo, tener una barra o un tablón, si quieren. A ver si encuentro cómo dibujarlo un poco así. Tridimensional, por supuesto. Y podríamos representar, si quieren, todo todo ese cuerpo como una línea, porque digamos que la longitud, en este caso, es mucho más grande que el ancho y el alto. ¿Sí? Entonces vamos a llamarlo a eso viga. ¿Ok? Vamos a volver. Vamos a trabajar primero sobre esto que está acá. Vamos a mejorar un poco el dibujo. Soy malo dibujando, a mí me sacan el AutoCAD y soy de terror. ¿Sí? Imaginemos que tenemos este cuerpo, ¿sí? Ese cuerpo tiene una carga P. Hasta ahí está todo mal porque se mueve, ¿no? Entonces vamos a vincularlo. ¿Ok? Vamos a dibujar los vínculos como si fueran acá un apoyo de segunda. ¿Alguien ha ido? Sí, ¿alguien ha ido a Buenos Aires? Sí, seguro, ¿no? Sí. ¿Han prestado atención en el puente Zárate Brazo Largo? Sí, se ven como unos rodillos Sí, donde sí. están apoyados Exactamente. Y del otro la lado parte un del... triángulo. ¿Sí? Yo creo que Exactamente. el mejor ejemplo que tenemos acá a mano de lo que es la materialización de los vínculos de primera y segunda especie. Está bien clarito ahí como el apoyo de primera y de segunda. Y bueno, después van a ver, ahora cuando terminemos esto, de hablar sobre este tema, van a ver por qué cada porción del puente tiene la forma que tiene en sus vigas. ¿Sí? Bueno. Pues imaginemos que tenemos este cuerpo, ¿sí? Este tablón que tiene apoyo de segunda, vamos a ponerlo acá, para que nos quede mejor, A, y vamos a ponerlo acá, B, ¿sí? Vamos a ponerle un par de ejes coordenados si quieren,
Vamos a ponerlo justo por el centroide. ¿Sí? Donde tendríamos entonces y tendríamos acá X y acá tendríamos, por supuesto, que Z. ¿Sí? Bueno, todo esto que está acá y adoptando que... ajá. Que P, o exactamente, que P está en el plano XY, ¿sí? Todo esto lo podríamos representar si ustedes quieren. Vamos a hacer otro pequeño dibujo. Capaz que es medio denso esto de dibujar así todo, pero es la idea de que ustedes vean cómo va acomodándose o de dónde va saliendo cada una de las cosas de las que nosotros hablamos. Vamos a tomar nuevamente ahora una representación planar, si quieren, de nuestro cuerpo. ¿Sí? Esta vía. El apoyo de segunda. Y el apoyo de primera. ¡Apa! ¿Sí? Vamos a dibujar si quieren acá P. Acá B y acá. Esto sería una representación en 2 dimensiones de lo que teníamos arriba en 3. ¿Sí? Lo que hemos hecho es como que el ancho, como sabemos que es constante, lo hemos considerado, digamos, sobre el plano XY, que el plano XY estaría sobre el eje centroidal de la sección transversal de esta viga. ¿Sí? Y esto que está acá dibujado también se podría ser representado si quieren, porque en realidad este P, a ver si podemos, vamos a ver si podemos dibujar la línea centroidal acá. Esa es la línea que une todos los centroides. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podríamos tomar todo este apoyo y ponerlo sobre ay, esto no tiene que moverse. Sobre la línea centroidal, este otro apoyo ponerlo también sobre la línea centroidal. ¿Sí? Esta carga P también, sobre la línea que une todos los centroides. Nuestro eje XY, perdón, X ponerlo sobre el eje centroidal. Y toda esta viga que ahora estaba en 2 dimensiones, hacerlo unidimensional. Y que esa línea que está representando acá es la unión de o el lugar geométrico de los sucesivos centroides de las secciones transversales de este elemento que teníamos en 3 dimensiones arriba. ¿Se entendió lo que dice o no? Sí, profe. Perfecto. Bien. Ahora, a ver, vamos a seleccionar esto de acá arriba. Eso no es seleccionar. Seleccionamos eso de arriba.
Vamos a seleccionar esto otro acá. Y vamos a moverlo hacia acá arriba. ¿Sí? Vamos a volver a dibujarlo para que me quede bien el eje Y, el eje X. Vamos a dibujar nuestra viga. ¿Sí? Y vamos a reemplazar, vamos a poner ahora nuestra carga P. Está grande. No, mira por ahí. Y vamos a colocar ahora las reacciones de vínculo. ¿Sí? Vamos a ponerla en verde oscuro. ¿Cómo sería la reacción en B? Hacia arriba y hacia la derecha. Hacia arriba y hacia la derecha. Perdón, hacia arriba. Pensé que era de segunda especie. No, no, es de primera especie. Este es hacia arriba. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo es la reacción en A? Ahora sí, hacia la derecha y hacia arriba. Perfecto. Ajá, ¿y qué dirección tiene? Es muy buena mi pregunta, ¿no? Vamos a ver si podemos hacerlo en un color que se note. Este cuerpo, ¿en cuántos puntos está cargado? O sea, sí, ¿con cuánta fuerza está sometida a qué cantidad de fuerza? ¿Cuántas? ¿A 4 fuerzas? A ver, Una fuerza y 3 reacciones. una fuerza y 3 reacciones. A ver, díganme la definición de vínculo, o mejor dicho, la reacción que involucra un vínculo de primera especie. Era una fuerza de dirección, Conocida. De dirección conocida. ajá, y magnitud Desconocida. desconocida, exactamente. Y un vínculo de segunda especie, Magnitud y dirección desconocida. exactamente. Era una fuerza de magnitud y dirección desconocida. ¿Sí? Una fuerza. Es decir, que este cuerpo está cargado, está sometido a la acción de 3 fuerzas. ¿Sí? Para que este cuerpo, que está sometido a la acción de 3 fuerzas, esté en equilibrio, ¿cómo tienen que ser esas fuerzas entre sí? ¿Todas paralelas o todas concurrentes a un punto? Todas concurrentes a un punto, claro. Todas paralelas, todas concurrentes a un punto. Ya el hecho de que P tenga una oblicuidad, si quieren, significa de que no van a ser paralelas. ¿No? Entonces, sí o sí, tienen que ser concurrentes en un punto. Vamos a ver si la cámara me sigue. Vamos a intentar dibujar. Sí, a ver, por aquí. La línea de acción de las reacciones en B y de la fuerza P. Esa sería la línea de acción de B. ¿Sí? Y por ahí, más o menos por ahí. Sería la de P, ¿no? Sí. Bien.
Esperen que quiero seleccionar esto para que sea un poquito más largo. Bien. Entonces, la reacción en A tendría que ser concurrente a ese punto. Está aplicada en A, por lo tanto tendría que tener la dirección desde A hasta el punto de concurrencia. ¿No? Sí, sí. Perfecto. Ah. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a dibujarla, a esa reacción. ¿Sí? Si quieren así. Y la vamos a colocar acá. Entonces tendríamos acá. Vamos a escribir un poquito. Esto sería P. Esto sería RB. Y esto sería RA. ¿Sí? Para los que dijeron por ahí que tenía 4 fuerzas, también serían 4 fuerzas. Lo que pasa es que nosotros siempre dijimos que las reacciones de los vínculos de segunda especie, como no conocemos la dirección, lo representamos por sus componentes ortogonales. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, bueno, esto sería el diagrama. Si nosotros hiciéramos, perdón, vamos a ver. No se puede copiar y pegar acá, ¿no? No, me parece que no. Sería tan bueno que me dejara copiar y pegar. Bueno, yo voy a tratar de dibujar nuevamente. Tendríamos acá, si hacemos el triángulo, el polígono de fuerzas, ese sería RB. Esto sería P. Y esto acá sería RA. Y con eso ya tendríamos el valor de las 3 fuerzas. ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Bueno. Imagínense que nosotros ahora seccionamos nuestra viga entre RA y P. ¿Sí? En una sección que llamemos también S. ¿Ok? SI. ¿Sí? Si nosotros vemos, a ver, vamos a tomar el cuerpo arriba. Si esto fuera nuestro cuerpo original, ¿sí? La acción de P, ¿qué es lo que haría con el cuerpo en realidad? Va a ser de que esto... Ajá, mira, qué bien. Lo que va a tratar esto de hacer de que esto no es tan fácil, dice. Pensé que iba a ser más fácil dibujar acá. Esto se va a flexionar, ¿no es cierto? Pero será de Dios.
Sí, sí. A ver si puedo hacer. A ver, voy a tratar de dibujarlo acá al costado. Así nomás, profe, igual se entiende. Bueno, sí, pero bueno, yo quiero que me quede prolijo. Eso, este Ahí monigote quedó que hermoso. acabo, este monigote que acabo Ahí de hacer quedó bien, ahí acá quedó bien. a la derecha sería el tablón este AB que se ha flexionado. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos, tenemos una línea en el medio, ¿sí? Que sería la línea esa que está representada por todos los centroides, que es la línea que representa la viga, en la cual las fibras no tienen ninguna alteración. ¿Sí? Pero en las fibras superiores vamos a tener una compresión y en las fibras inferiores vamos a tener una tracción o un alargamiento. ¿Sí? Eso debido a la flexión misma, ¿no? ¿Sí? De acá lo único que podemos llegar a decir, ¿sí? Lo único que podemos llegar a afirmar es de que si nosotros le cortáramos y le sacáramos un pedazo, en vez de tener, como teníamos hoy, un montón de fuerzas o tensiones que eran todas iguales, ¿sí? Que sumadas nos daban el esfuerzo normal, en la columna esa que vimos al principio, acá vamos a tener esfuerzos que van a ser en un sentido y en el otro, ¿sí? Es decir, vamos a tener una parte de arriba y una parte de abajo, que la parte de arriba van a tener tensiones de signo negativo, porque son de compresión, que van a tratar de afirmar, de comprimir las fibras, y abajo tensiones que son de tracción, porque van a tratar de alargar esas fibras. ¿Sí? Imagínense, si ustedes tienen alguna regla ahí y la flexionan, se van a dar cuenta, digamos, que la parte de abajo tiende a estirarse y la de arriba a comprimirse. ¿Sí? No podemos decir nada todavía de qué distribución o qué ley matemática corresponde o responde estas tensiones que tenemos acá, pero sí podemos decir que tenemos dos signos diferentes, ¿sí? Negativas arriba y positivas abajo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Sí, sí. Bien. Sí. Dijimos entonces que tomábamos nuestra viga, la seccionábamos en S y le retiramos la parte izquierda. A ver. ¿Por qué no te achicás? ¿No te quiere achicar? Bueno, la vamos a dibujar de vuelta. No nos va a vencer. Nos quedaría entonces esta porción de la viga. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Y ahora Sí, sí. vamos a ver si puedo estirar un poquito más esto así, hacia arriba, así. Perfecto. Vamos a tener sobre el costado izquierdo algo, una fuerza que vamos a llamar resultante izquierda. ¿Sí? Esa resultante izquierda, ¿sí? Representa todas las fuerzas que quedaron a la izquierda. O sea, es la resultante de todas las fuerzas que teníamos a la izquierda de la sección esta S. ¿Sí? Y en este caso estaría encargada de restablecer el equilibrio de la porción de viga que nos queda. Si nosotros sacamos esa resultante izquierda, resulta que, bueno, esto dejaría de estar en equilibrio y se movería, ¿no? ¿Sí o no? sí. Bien, perfecto. Sí, sí. Bueno, entonces ahora esa resultante izquierda, a ver, voy a dibujar acá a un costado si quieren. Vamos a tomar una porción. Vamos a dividir la pantalla en dos. Vamos a tomar
nuestra porción de la viga, ¿sí? Y vamos a tomar esa resultante izquierda, que está ahí, en esa línea de acción, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es trasladarla, bueno, por supuesto de que esta compartía la línea de acción de RA, porque en realidad es la traslación de RA sobre su línea de acción, sobre su línea de acción, ¿no? La resultante izquierda, en este caso. Sí, sí. Bien. Ustedes si no entienden algo, por favor, párenme que tratamos de explicarlo de otra manera, ¿sí? Esto sería... Voy más rápido que el coso. La línea de acción de RA, ¿no? Esa resultante izquierda que tenemos acá está separada. A ver si vamos a dibujar otra línea si quieren. Vamos a dibujar una línea de acción paralela a la línea de acción de RA, pero que pase por el centroide de la sección S, esa que teníamos acá. ¿Sí? Vamos a representar nuevamente la sección S, que es la sección esta que estaba acá separando nuestra viga en dos. Esa línea de acción de RA y la línea de acción que pasa por el centroide S tiene una distancia D. ¿Sí? Ajá, perfecto. ¿Sí? Si nosotros entonces a esta línea, a esta resultante izquierda, la trasladamos al centroide S, que sería a un eje paralelo, ¿qué tenemos como resultante? Momento. Una fuerza más un momento, ¿no? Bien, vamos entonces a esta resultante y esta, vamos a sacarla, y tendríamos esa fuerza más, y ahora se viene nuevamente la complicación, más un momento. ¿Sí? Eso sería el sistema equivalente de la resultante izquierda que la trasladamos al centroide de S. ¿Sí? Profe, tengo una consulta. ¿Cómo no? Eh, la paralela que usted trazó, que pasa por el centroide de lo que es la resultante izquierda, o sea, la parte izquierda de las fuerzas, eh, que cuando usted hizo la paralela que pasa por el centroide, ¿de dónde, o sea, de dónde sale, digamos? Me parece que me perdí en esa parte. O sea, la idea sería trasladar la resultante izquierda al centroide de la sección S que nosotros estamos estudiando. ¿Sí? Simplemente eso. Simplemente eso. Lo que nosotros queremos hacer Ok. entonces es trazar una paralela a la línea de acción de la resultante izquierda y que pase por el centroide de S. Perfecto. Genial. ¿Sí? De esa manera nosotros ahora trasladamos la resultante izquierda desde su línea de acción original a la línea de acción que pasa por el centroide de S. Es decir, trasladamos la fuerza a un eje paralelo y al punto del centroide de S. ¿Sí? Pero en ese caso dejaría de concurrir al punto que está concurriendo arriba, ¿no? Por supuesto que deja de concurrir al punto. Y Pero no si afectaría en nada. lo que pasa es que ahora nosotros lo reemplazamos por un sistema equivalente. El sistema equivalente es una fuerza más un par. Ah, ok. Porque nosotros lo que hicimos fue agregar un sistema nulo. ¿Se acuerdan del sistema nulo?
Se ve que no, pero no importa. Cuando nosotros trasladamos una fuerza la trasladamos a un eje paralelo, el sistema equivalente que hace, o sea, el sistema equivalente significa que el efecto que produce sobre el cuerpo sobre el que está actuando es el mismo de que si nosotros tuviéramos la fuerza original. ¿Sí? Nosotros al trasladarla por el eje paralelo, que porque nosotros queremos pasa por ese, tenemos como un sistema equivalente que el efecto que tiene sobre la viga es el mismo y nos da como resultado una fuerza más un par. ¿Sí? A su vez, esa fuerza que nosotros tenemos ahí, que tiene una dirección oblicua, la podemos a su vez representar, ¿sí?, por sus componentes ortogonales. Una componente que sea perpendicular a S y una componente que esté comprendida en S, perteneciente al plano S, ¿no? Esperen que voy a dibujar esta un poco mejor. Bueno, la idea era dibujarla un poco mejor. Es decir, que nuestra resultante izquierda ahora, lo que hemos hecho es representarla por un sistema equivalente que en realidad son sus componentes ortogonales. Una está contenida en el plano de S y la otra es perpendicular al plano S este que secciona nuestra viga. ¿Sí? Sí, De esta sí. manera... Sí, te escucho. No, no, que sí. ¿Cómo? Estaban afirmando lo que usted decía nomás, profesor. Ah, está perfecto. Lo que pasa es que por ahí se cortaba, por eso no entendí. Bueno, entonces ahora nuestro sistema equivalente a la resultante izquierda va a ser un momento, ¿sí?, una componente perpendicular al plano S y una componente que está contenida en el plano S. ¿Sí? Entonces, vamos a llamar ahora por definición a la componente normal al plano S, lo vamos a llamar esfuerzo normal. A la que está contenida en el plano de corte, en el plano S, lo vamos a llamar esfuerzo de corte. Y al momento que se genera de trasladar la resultante izquierda al centroide de la sección transversal que está seccionada por S, lo vamos a llamar momento flector. ¿Sí? ¿Qué tal si me das? Ajá, ahí está. Momento flector. ¿Cuáles son los efectos? Sí, profe, Sí, perdón. ¿Puede sí. repetir cómo era N? El esfuerzo normal, ¿sí?, es la componente de la resultante izquierda que es Sí, perpendicular. sí, pero era eso, de que esfuerzo normal. No lo había Ajá, entendido. Por eso. está. Normal, corte y Ajá, corte y flector. momento flector. Momento ¿Sí? flector. Perdón. ¿Cuáles son los efectos que tiene esto? ¿Sí? Porque esto tiene que tener algún efecto. A ver si yo puedo. Chavo esto. Bien. Vamos a tratar de dibujar nuevamente. ¿Sí? Si nosotros tenemos acá, por ejemplo, vamos a dejar otro color para que se vea. Esto que está acá está sometido a esfuerzo. ¿Qué tipo de esfuerzo? Tracción. Acción. Acción. Esfuerzo normal.
¿sí? Esfuerzo normal. Esto es el esfuerzo normal. ¿Cuál es el efecto que tiene el esfuerzo normal sobre nuestro cuerpo, sobre el cuerpo que estamos estudiando? Es tratar de, en este caso, alargarlo, ¿sí? Si tuviéramos ahora estas fuerzas, en vez de ser el esfuerzo de tracción, sea de compresión, lo que va a querer va a ser acortarlo, ¿sí? Eso sería compresión. Ese es el efecto del esfuerzo normal. En caso de una prensa, De una prensa. una prensa hidráulica, para alargarlo, por ejemplo. Vos decís si esto sería lo mismo que lo que cuando si vos pones O una sea, pieza. si el efecto se llamaría igual, sería normal. En caso de que sea una prensa que aplique la fuerza desde arriba y. No sé si me explico. Ah, sí, sí, sí. O sea, el esfuerzo normal dijimos que era un esfuerzo que era a lo largo del eje de la viga, o de la columna, o de la pieza, o del cuerpo, ¿sí? Centrado, ¿sí? Que tiene como efecto o alargar o acortar la pieza que estamos utilizando, que estamos estudiando, ¿sí? Si vos ponés una pieza en la prensa hidráulica y empezás a dar presión a través del bombín, por supuesto, le estás haciendo un esfuerzo de compresión, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, 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 estamos. Siempre y cuando la pieza que vos pongas y el émbolo del pistón te queden perfectamente bien centrados, ¿sí? Porque si llega a estar un poquito desplazado, ya empiezan a jugar otro esfuerzo que después ya vamos a ver cómo se llama. ¿Sí? Este esfuerzo normalmente está representado en un ensayo que se llama ensayo de tracción, ¿sí? Que ahí en la facultad se realiza, donde se arma una probeta, esa probeta tiene una forma determinada, ¿sí? Se toma, digamos, la probeta de sus dos extremos, ¿sí? Que tienen una forma de tal manera que vaya calzada en los grippers de la máquina, ¿sí? Y se le empieza a hacer, eh, se le empieza a estirar, ¿sí? Y se empieza a medir la fuerza de eso que está estirándose, ¿sí? Se ensayan ahí en la facultad, se ensayan, por ejemplo, barras de acero de construcción y otros materiales, digamos, cada uno lo que uno quiera, ¿no? Eso sería, digamos, la representación del esfuerzo normal. Vamos ahora, si nosotros tenemos ahora una porción de nuestra viga, ¿sí? Y tenemos un esfuerzo de corte, vamos a cambiarle de color para que se vea, ¿sí? El esfuerzo de corte, por supuesto que si tenemos de un lado, tenemos como en el normal, en el esfuerzo normal, si tenemos de un lado una fuerza en un sentido, del otro lado tenemos que tener una fuerza igual en el sentido contrario para que estén en equilibrio. ¿Sí? Sí, En el caso del esfuerzo de corte, vamos a tener una fuerza que sea ascendente y otra descendente para que también esté en equilibrio. Lo que va a tratar de hacer esto es que una porción de nuestra viga suba respecto de la otra. ¿Sí? Lo va a querer, como bien lo dice la definición o el nombre, lo va a querer cortar. ¿Sí? Cizallar si quieren. Eso sería el efecto del esfuerzo de corte. ¿Sí? Bien. Sí. Y bueno, y por supuesto que si tuviéramos las fuerzas de distinto signo, lo que va a querer hacer es cambiar el sentido de lo que sube con respecto a lo que baja, ¿no?
Y ahora lo más complicado de representar, ¿sí? Sería, si quieren, a ver. Ajá, mirá. Y otro acá abajo. Vamos a tomar nuevamente la sección S, si quieren. La vamos a colocar acá. Vamos a dibujar dos líneas rectas. El esfuerzo del momento flector, ¿sí? Como bien representamos acá, medio fiero el dibujo. Lo que quiere hacer es comprimir comprimir algunas de las fibras de nuestra viga y alargar otras, ¿sí? Si las fibras comprimidas en el esfuerzo del momento flector, si las fibras comprimidas son las superiores y las que se alargan son las inferiores, el esfuerzo del momento flector se considera positivo. ¿Sí? Esto, si quieren, vamos a anotarlo. Esto sí sería positivo. Si el esfuerzo de corte, a ver si podemos cambiar. Si el esfuerzo de corte quiere hacer que la parte izquierda ascienda respecto de la parte derecha, esto también se considera positivo. ¿Sí? Profe, eso en el caso de un ejercicio práctico, ¿se toma siempre así o uno le puede dar la conveniencia de signos que prefiera? No, siempre se toma así como nosotros lo explicamos. A ver, acá hay que adoptar un criterio y mantener el criterio durante todo el estudio de la materia. Si ustedes, por ejemplo, van a ver algún otro autor que no sea el autor que nosotros usamos de referencia, puede llegar a decir de que los signos no son los signos que nosotros estamos tomando. ¿Sí? Pero bueno, acá lo importante es que nosotros digamos, bueno, si tomamos, damos una convención de signos, y esta es la convención de signos que vamos a utilizar nosotros. ¿Sí? El día de mañana, cuando vos termines la carrera y te dediques a hacer lo que quieras y le quieras cambiar el convenio de signo, o sea, a los efectos del resultado tendrían que ser exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien, espectacular. Continuemos. Y si el esfuerzo de corte, mira lo que estoy diciendo. Si el esfuerzo normal es un esfuerzo de tracción, tirín, tirín, tirín. Sí, es decir, que tiende ¿cómo es? A alargar las fibras. Esto también lo vamos a considerar positivo. ¿Sí? Bien. A todo esto, pueden llegar a preguntar. Bueno, y está perfecto. ¿Para qué sirve todo esto? Siempre la pregunta, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, nosotros esto lo vamos a representar en diagramas. Esos diagramas nos van a dar los puntos donde los esfuerzos son máximos. ¿Sí? O cómo es la distribución de los esfuerzos, tanto de momento flector, como de corte, como de normal. ¿Sí? Para una
por ejemplo, para una viga que tiene una condición de carga determinada. ¿Sí? Bien. Esos esfuerzos característicos, ¿sí?, que serían el momento flector, el corte y el esfuerzo normal, son los que van a generar en las estructuras las tensiones y las deformaciones. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que ustedes, por ejemplo, cuando vayan a dimensionar algo, ¿sí?, van a tener que ver, o comparar, mejor dicho, las tensiones que se generan por la solicitación característica con las tensiones admisibles del material. ¿Sí? Por supuesto que vamos a tener que hacer de que esas tensiones sean, las tensiones que se generan, sean menores que las admisibles para que la estructura no colapse. ¿Sí? No se rompa si ustedes quieren, ¿sí? O no se deforme. ¿Sí? Y por otro lado, vamos a ver que esas solicitaciones son las que van a generar deformaciones. Y las deformaciones tienen que ser menores que las deformaciones admisibles para el uso que vamos a darle a nuestra estructura. ¿Se acuerdan que por allá habíamos hablado en algún momento de que si teníamos, por ejemplo, un árbol de leva y ese árbol de leva tenía una torsión demasiado grande, ¿sí?, aunque no llegara a cortarse, lo que iba a hacer de que las válvulas abrieran más tarde de lo que tendrían que abrir, y por supuesto que no iba a ser estable el funcionamiento del motor de explosión interna. ¿Sí? O sea, o puede ser otra cosa que tenga una longitud. Por ejemplo, si ustedes fabrican un entrepiso, ¿sí?, y cuando le ponen la carga al entrepiso, ¿sí?, porque están en la fábrica y tienen que hacer un entrepiso para poner una máquina, ¿sí?, y resulta que ustedes le ponen la máquina arriba de ese entrepiso y resulta que el entrepiso cede ¿no es?, y se deforma tanto que se sale ese entrepiso, por ejemplo, estaba simplemente apoyado y se deformó tanto que se descalzó de los apoyos laterales. ¿Sí? Entonces ese no se rompió, no se quebró la estructura, pero se deformó tanto que dejó de ser funcional. ¿Sí? O la máquina, por ejemplo, deja de estar nivelada porque la deformación que tiene el perfil donde la apoyaron es demasiado excesivo. ¿Sí? Pero bueno, quiero que les quede bien en claro, ¿sí?, que no son las cargas las que generan tensiones y deformaciones, sino son las solicitaciones características. ¿Sí? A ver, bueno, justo ahora borré todo, pero bueno, vamos a ver, si me esperan un segundo voy a tratar de volver a dibujar lo que habíamos hecho al principio. ¿Sí? A ver... Profe, ¿se llaman estas tres que nos acaba de mostrar solicitaciones características? Solicitaciones características, ¿sí? Faltaría una más que sería el momento torsor, pero está en la parte de 3 dimensiones que después ya la vamos a ver. ¿Sí? Bien. A ver. Permítanme un segundito. Esto que tan hermosamente he dibujado. Vamos a volver. Yo creo que dibujando las cosas así como las estoy dibujando, a ustedes capaz les queda un poco más que si le pasara una presentación así y les hablara así encima, ¿no? Pero ustedes no saben lo estresante que es para mí esto. Porque, digamos, es como que tampoco es que estamos dibujando en Corel o en Photoshop. ¿Sí? Tiene cuatro herramientas de dibujo de Zoom y bueno, hay que manejarse con eso, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. Profe, Sí, sí. Dígame, licenciado. ¿no probó hacer la clase en Zoom y compartir la pantalla de otro editor?
por ahí le resulta más fácil dibujar. Sí, he hecho, he Bueno, dado, ajá. dimos una parte en AutoCAD. Cuando dimos la parte ¿cómo es? O no, o con ustedes no la di. Sí, cuando dimos la parte Sí, sí, con nosotros sí. de reticulado. Sí, Sí. sí, sí. Sí, es una muy buena opción también. Por lo menos AutoCAD te permite copiar y pegar. Exactamente, exactamente. Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. A ver, vamos nuevamente a dibujar la línea de acción de estas fuerzas. Y quiero que veamos una cosa para que ustedes vayan entendiendo. A ver si... A ver si yo dibujo esto así. Ajá, perfecto. Esto me quedaría RA. Bueno. Bueno, ahí tenemos la configuración de carga que teníamos hoy, ¿no? ¿Sí? Yes. Ahora, miren un poquito. Si nosotros ponemos el plano S, aquí me quedó medio grueso, vamos a poner más fino para que se vea mejor. Si nosotros ponemos el plano S acá, ¿sí? ¿Qué tan distante está la línea de acción de, en este caso, la resultante izquierda, que sería RA, del centroide de S? Así, ¿es poco o es mucho? ¿Está relativamente cerca? ¿Ahí? Está bastante cerca. Sí. Y a medida que nos vamos alejando, ¿qué va pasando con la línea de acción de RA respecto de S? Esa distancia D que yo tengo marcada acá, ¿pasa a ser más grande o pasa a ser más chica? Aumenta. Aumenta, exactamente. ¿Sí? Es decir, de que nosotros desde este punto hasta un infinitésimo antes de que esté aplicada carga P, vamos a tener un aumento del momento flector. ¿No? Sí. ¿Y qué pasa con las componentes ortogonales de RA? O las componentes ortogonales de la resultante izquierda. ¿Varían a medida que nosotros vamos cambiando de lugar S? Debería. ¿Debería cambiar? ¿Podría repetir la pregunta? Sí, cómo no. Vamos a dibujarla para que queden bien claritas. ¿Sí? Esta, que sería RA, tiene una componente ortogonal acá. ¿Sí? Y tiene otra componente ortogonal acá, que normalmente serían las componentes que nosotros calculamos cuando hallamos las reacciones de vínculo. ¿No? ¿Sí o no? Sí. El valor de esas componentes cambia si nosotros acercamos al punto A o alejamos del punto A la sección S que estamos estudiando. No, no. Exactamente. Entonces, ya estamos viendo algo acá. El momento flector va a aumentar desde el apoyo hasta un infinitésimo antes de la carga P que está aplicada. ¿Sí? Pero el esfuerzo de corte y el esfuerzo normal, ¿qué va a pasar?
Se mantiene constante. Se van a mantener constantes. ¿Sí? Entonces acá llegamos a las definiciones. ¿Sí? Las definiciones de los esfuerzos característicos. ¿Sí? Vamos a definir. ¿Sí? Al esfuerzo de corte, como la componente de la resultante izquierda, ¿sí? La componente de la resultante izquierda, que está contenida en el plano de la sección estudiar. ¿Sí? Entonces, fíjense acá que nosotros, si hacemos la proyección sobre el plano S, el plano este verde que tenemos acá, de la resultante izquierda, ¿sí? La componente que tenemos, que tiene la misma dirección o está contenida en el plano de S, es la componente vertical de RA. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Por definición también vamos a decir de que el esfuerzo normal, ¿sí? Va a ser la componente de la resultante izquierda, ¿sí? Que es perpendicular al plano S que estamos estudiando. ¿Sí? Como verán acá, la proyección, ¿sí? De las fuerzas perpendiculares al plano S, en este caso sería la componente horizontal de RA, que es la resultante izquierda. ¿Sí? Y vamos a definir el momento flector como la componente, no, perdón, como el momento de la resultante izquierda respecto del centroide de la sección S que estamos estudiando. ¿Sí? Es esto que tenemos acá. ¿Sí? Esto que hemos puesto acá, si quieren. ¿Sí? ¿Qué sería? Si nosotros tomamos, vamos de... Si nosotros tomamos acá, a ver, tenemos nuestra resultante izquierda acá, ¿sí? Si me deja... ¿Por qué no me deja seleccionarlo? ¿Sí? Si esta es nuestra resultante izquierda, esto que tengo marcado acá, el momento flector sería el momento de esta fuerza respecto del punto del centroide de S. ¿Sí? Es decir, que sería, en este caso, la resultante izquierda por la distancia D, que es la que separa las dos líneas de acciones. La de la resultante izquierda y la paralela que pasa por, la sección, por el centroide de S. ¿Sí? No entiendo ahí cuál es el centroide de ese, dónde lo ubica. El centroide de S dijimos que está ubicado sobre la línea que representa la viga. Porque esta línea que nosotros acá pusimos en rojo es la línea que une o es el lugar geométrico de todos los centroides de las secciones transversales de la viga que... perdón, vamos a vuelta. Esa línea roja que nosotros pusimos ahí es el lugar geométrico de todos los centroides de todas las secciones transversales que componen la viga. ¿Sí? Es decir, Sí. esta línea ya es la línea que une todos los centroides. Por eso, si nosotros tomamos la sección S en la representación, si quieren, alámbrica de la viga, el centroide sería justo el punto que está sobre la línea roja. Ah, Si nosotros, por ejemplo, tuviéramos, a ver si me permite, a ver, si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una sección transversal que fuese, digamos así,
Acá tendríamos el eje Z, el eje Y, ¿sí? Y este punto que tendríamos acá, para que me quedó medio fuera de foco, como bicho en la mitad de la calle, el eje X. Este punto que tenemos acá sería el punto centroidal, ¿sí? Que es el que nosotros representamos con la línea roja, ¿sí? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que nuestra viga fuese continua para allá. ¿Sí? Lo que vamos a hacer Sí. nosotros es trasladar esa resultante izquierda a ese punto. ¿Se entiende o no se entiende lo que hemos hecho? Sí, sí. Sí, más o menos. Bien, perfecto. Entonces, todo esto que nosotros hemos hecho acá, dijimos que servía para poder representarlo en diagramas, ¿sí? Y esos diagramas son los que nos permiten, o nos van a permitir después, con el desarrollo de la materia, dimensionar nuestros cuerpos estructurales, dimensionar nuestras estructuras. Porque nuestras estructuras van a ser dimensionadas respecto de los esfuerzos característicos, ¿sí? Es un ejercicio que hacemos normalmente bastante práctico allá cuando demos torsión, ¿sí? Y representamos un eje largo, digamos, donde hay un punto donde un motor le aplica, digamos, una potencia, ¿sí? En RPMs, y después tenemos varios puntos donde vamos tomando potencias, ¿sí? Por supuesto que la sumatoria de todas las potencias va a ser igual a la potencia entregada por el motor, ¿sí? Es fácil de ver en ese caso de que si dependiendo de dónde pongamos el motor, el eje nos va a quedar más grande o más chico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros lo ponemos en un extremo, ¿sí? Toda la potencia aplicada va a estar produciendo un momento torsor en un tramo del eje, y a partir de ahí se empiezan a descontar, si quieren, las potencias aplicadas, las potencias consumidas. Pero si en cambio el motor lo ponemos ¿cómo es? Entre las potencias consumidas, el diagrama de potencias o el diagrama de momentos torsores baja considerablemente, ¿sí? Por lo tanto, el eje nos da muchísimo más bajo, de mucho menor diámetro que lo que tendría que ser, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque, por supuesto, que uno va a dimensionar el eje respecto del momento torsor y no de la potencia que se le aplica, ¿sí? En este caso lo mismo. No es que nosotros vayamos a dimensionar la viga respecto de la carga máxima que le ponemos. Tenemos que dimensionarlo respecto del momento máximo que se genera al aplicarle esa carga, al corte máximo que se genera al aplicarle esa carga, y al esfuerzo normal que se genera al aplicarle esa carga. ¿Sí? A ver si... Déjame compartir un poquitito acá. A ver... Vamos a ver un poquito. Me permiten un poquito, un segundito, un segundito, un segundito. A ver.
Bueno, ahí tendría que estar viendo un poco lo que yo he tratado de decir. Vamos a ver que, así yo no dibujaba tanto, RA en este caso, a ver dónde tengo para dibujar, para anotar acá. RA en este caso, si tomamos la sección S, sería la resultante izquierda. ¿Sí? Y ¿cómo es? Del polígono de fuerzas, sabemos que la suma de RB más P va a tener como resultante una fuerza que va a ser igual, ¿sí? Y que va a equilibrar a RI, ¿no? Vamos, Sí. ¿sí? Es decir, que la resultante izquierda va a ser igual a menos la resultante derecha. ¿Por qué? Porque esto está en equilibrio. Entre las dos tiene que ser un sistema nulo. ¿No? O sea, la manera que esto esté en equilibrio es de que cuando nosotros cortemos la sección en un punto, tengamos un sistema nulo. RI igual a menos RD. Chao. Entonces, cuando nosotros vayamos trazando los diagramas, podemos, en algunos casos, ir tomando la resultante izquierda y en otro lado tomando la resultante derecha. ¿Sí? Acá empieza a entrar en juego también lo que hemos hablado alguna vez, lo que era el teorema de Varignón. ¿Sí? El momento de la resultante izquierda respecto del centroide de S, ¿sí? Va a ser igual al momento respecto del mismo punto de todas las fuerzas que están a la izquierda de la sección S que estamos considerando. ¿Sí? Podemos, si quieren, trasladarlo a la parte derecha. A ver que voy a borrar todo esto acá. ¿Sí? Y tomemos, por ejemplo, como acá, RI nos va a generar un momento respecto de este punto, RB, o RD mejor dicho, nos va a generar también un momento respecto a este punto que tienen que ser iguales porque esto está en equilibrio. La suma de los momentos tiene que ser igual a 0. ¿Ok? No, ¿lo puedo explicar de vuelta? Sí, cómo no. Vamos a borrar todo de vuelta. La resultante izquierda genera un momento respecto de este punto que es el momento flector. ¿Sí? Que es Sí. multiplicar la magnitud de RI por la distancia que separan ambas líneas de acción. ¿Sí? O la distancia, la menor distancia desde el punto S a la línea de acción de RI. ¿Estamos? Sí. Hasta ahí lo mismo que habíamos visto. Ahora, si miramos la parte derecha, ¿sí? Dijimos que vamos a tener una resultante derecha, y el momento de la resultante derecha respecto del mismo punto va a ser RD por esa distancia también. La distancia desde el punto del centroide de S a la línea de acción de RD, que por supuesto que tiene que ser la misma que la línea de acción de RI. Bien. Bien. Ahora, el momento de RD, ¿sí? Respecto de S, es igual al momento de P respecto de el centroide de S más el momento de RB respecto de S. ¿Sí? Eso es el teorema de Varignón. El momento de la resultante respecto de un punto es igual al momento respecto al mismo punto de toda la fuerza que dan esa resultante. Nadie entendió Bien. nada. Sí, ahora sí un poquito más claro quedó. Vamos, si queremos ponerle números, ¿sí? Vamos a decir que RD vale
4 y la distancia entre S ¿cómo es? Entre S y la línea de acción es 2. 4 por 2, 8. ¿Sí? Eso tendría que ser igual a P, que por ejemplo vale 3 por 2 son 6, y RB, que vale 2 por 1, 2, o sea 8. A eso es lo que va. Vamos, si quieren, a hacer algún ejercicio y vamos a ver si estamos viendo. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar estas solicitaciones y buscar los puntos, las secciones críticas, que es los puntos donde vamos a tener las máximas solicitaciones. Y respecto de eso vamos a calcular las dimensiones de las secciones transversales de la estructura respecto de esas solicitaciones. ¿Sí? Es lo que yo les venía diciendo. Si tenemos solamente cargas, si tenemos, mejor dicho, cargas que son oblicuas, vamos a tener flexión, corte y esfuerzo normal. ¿Sí? Si tenemos solamente cargas verticales, ¿sí? O perpendiculares, mejor dicho, a la línea de la viga, no vamos a tener esfuerzo normal. ¿Por qué? No vamos a tener ninguna fuerza que contrarreste, o sea, no vamos a tener reacción horizontal en el apoyo fijo, por lo tanto, no vamos a tener ninguna fuerza horizontal a lo largo de toda la viga. ¿Sí? Y después vamos a tener que las cargas pueden ser, por supuesto, distribuidas o concentradas. Y el comportamiento de los esfuerzos, o mejor dicho, los diagramas, va a cambiar significativamente. Tipos de viga simplemente apoyada, lo que veníamos estudiando recién. Una viga simplemente apoyada, pero con un pequeño voladizo. ¿Sí? Este voladizo se comporta como que si de acá para acá tuviéramos una flecha. Si yo quise dibujar de acá para acá, tuviésemos un empotramiento. Sería lo mismo. ¿Sí? Una viga empotrada. ¿Sí? O viga continua articulada, que es lo que habíamos visto con el tema de las cadenas cinemáticas, que acá por ejemplo tenemos 3 incógnitas involucradas por el vínculo, y acá tenemos una más. Como una cadena cinemática abierta de 2 chapas, tenemos 4 grados de libertad. ¿Sí? O sea que estaría también bien vinculada. Si no tenemos, por supuesto, las que son estáticamente indeterminadas, ¿sí? Que eso, bueno, ya es un poco lo que hemos visto, cuando los vínculos o las relaciones que involucran los vínculos son mayores que la cantidad de ecuaciones que podemos plantear por la estática. ¿Sí? En este caso tenemos 4 incógnitas, es indeterminado. En este caso tenemos 6 incógnitas, es determinado. En este caso tenemos 5 incógnitas, por supuesto que también es indeterminado. Esto es lo que yo le explicaba recién. El esfuerzo de corte, si la sección izquierda sube con respecto a la derecha, es positivo. Si en el momento flector las fibras traccionadas están por debajo del eje centroidal, es positivo. Y para el esfuerzo normal, si la sección es de tracción, es positivo, y si comprime, es negativo. ¿Sí? Acá miremos un ejemplo. ¿Sí? Tenemos una viga simplemente apoyada con una carga P centrada. Por supuesto que las reacciones son 0,5 y 0,5 de P, ¿no? La sección, o sea, o el método de las secciones para el trazado de los esfuerzos característicos nos dice que las secciones están determinadas entre los puntos donde la ley de carga no varía. En este caso, entre la primera reacción y la carga P, no hay variación de la ley de carga, ¿sí? Todo mantiene la misma forma, tenemos una sección,
en el momento que tenemos P, tenemos una variación de la ley de carga, por lo tanto tendremos que tener otra sección que por supuesto que va a mantenerse hasta el final, donde tenemos la última reacción. ¿Sí? Entonces, tomando la primera reacción, la primera sección, S1, lo que vamos a hacer es cortar y sacar todo lo que es la parte derecha de la viga, ¿sí? Y para poder restablecer el equilibrio, vamos a colocar los esfuerzos con los sentidos positivos de acuerdo al convenio de signo que habíamos tomado, ¿sí? El momento flector que sea sinestrógiro y el esfuerzo de corte descendente, ¿sí? Y acá lo que tenemos que hacer es simplemente estudiar el equilibrio de esa porción de viga que tenemos, ¿sí? S1, entre 0 y 0,5 de L, tenemos que la sumatoria de las fuerzas proyectadas según el eje Y igual a 0. De acá tenemos que Q es igual a 0,5 de P, ¿sí? Es lo que hablábamos hoy, ¿sí? La componente de la resultante izquierda. Y el momento flector en la sección S1 también tiene que ser, o sea, la sumatoria de momentos en S1 también tiene que ser igual a 0, y va a ser la reacción, la reacción de vínculo 0,5 de P, ¿sí? Multiplicado por la distancia que tenemos desde la reacción hasta la sección S. Y esa distancia, por supuesto, que es X, ¿sí? Y ese X dijimos que valía entre 0 y 0,5 de L, ¿sí? Entonces, podemos decir que para X igual a 0, el momento flector va a ser igual a 0. Y para X igual a L sobre 2, el momento flector va a ser igual a P por L sobre 4. Y después tomando la sección S2, ¿sí? Lo que vamos a hacer es también cortar en S2 y hacer desaparecer la parte derecha que nos queda de la viga, ¿sí? Y restablecer el equilibrio con, por supuesto, que los esfuerzos característicos con el sentido positivo del convenio de signo que hemos adoptado. O bien, como está especificado acá, podríamos tomar solamente la parte derecha y hacer el equilibrio de la parte desapareciendo la parte izquierda, ¿sí? Ahí, cuando S2 vale entre 0,5 de L y L, de la sumatoria de fuerzas proyectadas según el eje Y igual a 0, Q igual a menos 0,5 de P. ¿Por qué? Porque teníamos 0,5 de P positivo y le restamos P. Nos queda menos 0,5 de P. Teníamos, para que me quede un poco más oscuro y un poco más grueso. Nos queda, tenemos 0,5 de P y le restamos P, nos queda menos 0,5 de P, ¿sí? Y el momento flector, acá vamos a armar un poco la ecuación, que sería 0,5 de P por X, ¿sí? La distancia entre la reacción y la sección S que estamos considerando, menos P por X menos esta porción de la viga. Esta porción de la viga, ¿sí? Si todo esto vale L, y esto vale L sobre 2, sería X menos L sobre 2. Por lo tanto, el momento nos queda P por L sobre 2 menos P por X sobre 2. Para X igual a L sobre 2, el momento flector sería P por L sobre 4, que era el mismo que ya teníamos. Y para X igual a 0, X igual a L, perdón, el momento flector es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, el diagrama de corte nos queda tal cual como estaba acá, ¿sí? Y el momento flector nos queda así como está acá.
Es decir, empezamos acá con la reacción, mantenemos constante, acá descontamos P, y mantenemos constante, y acá va a cerrar con la reacción de vínculo que teníamos de este otro lado. ¿Sí? Porque, como dijimos, al llegar a esta porción acá, tenemos que tener un sistema nulo. ¿Sí? Menos 0,5 de P positivo y menos 0,5 de P negativo nos tiene que dar 0. ¿Ok? Y en este caso vamos a tener un incremento del momento flector hasta que llegamos al centro, y después del centro vamos a tener un decaimiento, un decrecimiento del momento flector hasta llegar a 0 nuevamente. ¿Por qué? Porque como en las articulaciones, bueno, como en los apoyos tenemos articulaciones, el momento flector ahí tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Lo que no entendí bien es de la diapositiva anterior, tengo una duda. A ver, para que vamos a borrar todo. Ajá, dime. En la sección 2, que Q te haya dado negativo. Que el Q haya dado negativo. Ajá. Sí. Indica que el esfuerzo de corte en S2 va a ser positivo porque... o sea, no entiendo por qué dio negativo en el otro si debería dar positivo o no. Ojo que vos acá estás reemplazando por el convenio de signo de la parte derecha, no de la parte izquierda. Sí. Vos fíjate Sí. que acá el 0,5 de P tiende a subir la parte izquierda respecto de la derecha. Sí. Si nosotros tomamos el convenio de signo, nos queda que Q acá quiere hacer descender la parte derecha respecto a la izquierda, que es lo mismo relativamente. ¿Sí? Por lo tanto Sí. es positivo. ¿Qué Sí. pasa? Si nosotros venimos acá, a ver, vamos a tratar de dibujarlo sobre el mismo diagrama. Acá el esfuerzo es ascendente. Para que voy a dibujar un poco más chico. Acá el esfuerzo es ascendente. ¿Sí? Se mantiene recto, constante. Cuando llega a P, P es más grande que la reacción. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, en este punto, en esta parte, en esta porción, entre P, o entre L sobre 2 y X, la parte izquierda va a descender respecto a la parte derecha. Porque P es más grande que 0,5 de P. Y dijimos que era positivo cuando la parte izquierda quería ascender respecto de la derecha, y en esta parte acá quiere descender respecto de la parte derecha. Por eso da negativo. A ver si le encuentro el convenio de signo. Sí, no, lo del convenio de signo me quedó claro, pero no... Fíjate acá el convenio de no signo. logro interpretarlo. Fíjate acá el convenio de signo. La parte izquierda quiere subir respecto a la parte derecha. La sección S es la sección central, ¿no? Para que dibujo acá. Acá está S, ¿no? La Sí. parte izquierda sube respecto de la derecha. ¿Sí? Sí. El esfuerzo hace que la fuerza haga subir respecto de la derecha. Vamos al ejercicio. Ding, 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 ding. Volvemos acá. Empezamos nuevamente con 0,5 de P que sube respecto de la parte derecha, izquierda respecto a la parte derecha. ¿Sí? Es positivo. Cuando llegamos acá al 1 infinitésimo antes de P, se mantiene constante y sigue siendo la fuerza o el esfuerzo positivo, porque pues tiende a hacer subir la parte izquierda respecto a la parte derecha. ¿Sí? A partir de del punto donde está aplicado P,
acá nosotros hacemos bajar esto P. ¿Sí? Entonces teníamos 0,5 de P que quería hacer subir la parte izquierda respecto de la derecha, y P que es más grande de 0,5 que 0,5 de P, que lo que va a tender a hacer es bajar la parte izquierda respecto a la derecha. Bien. Entonces nos queda negativo. Porque ¿Cómo? P es más grande que la reacción. Sí. O sea, a partir del punto de aplicación de P, el efecto que tiene las fuerzas que están a la izquierda es querer bajar la parte izquierda respecto de la derecha. Ah, ahora sí, ahora sí. ¿Está? Bien, Sí, sí. excelente. Bien. Seguimos. Y bueno, y el momento flector, dijimos que empieza a subir hasta llegar al punto máximo, que es el punto acá central, ¿sí? Y a partir de ahí empieza a haber un decrecimiento del momento flector. Fíjense que acá, si nosotros nos paramos un infinitésimo antes de P, tomamos el momento de la resultante izquierda y nos queda 0,5 de P, o P sobre 2 multiplicado por L sobre 2 nos da P por L sobre 4. ¿Sí? Si ahora nos paramos un infinitésimo después de P y tomamos momento de la resultante derecha respecto del punto que está un infinitésimo antes del punto de aplicación de P, nos queda P sobre 2 multiplicado por L sobre 2. Nos da P por L sobre 4. ¿Sí? De los dos lados, el momento flector nos da igual. Lo que tienen es que los sentidos, ustedes se fijan, son contrarios, tal cual como están indicados acá en el diagrama. ¿Sí? Fíjense acá como están indicados en el diagrama. ¿Sí? Uno tiene un sentido, si quieren, bueno, como ustedes estudiaron, horario, y el otro antihorario. ¿Sí? Por lo tanto, la suma de esos dos momentos nos da 0. Bien. ¿Estamos acá? Sí. Bien. Un segundito más y ya Sí. terminamos. Así no les quemo mal la cabeza. Fíjense qué es lo que pasaría si en vez de tener una carga puntual, fuera una carga distribuida. ¿Sí? La carga Q, uniformemente distribuida, sobre una distancia L, que es la que separa el punto A del punto B. Por supuesto que las reacciones de vínculo, si el equivalente de la carga distribuida es Q por L, nos queda 0,5 de Q por L y 0,5 de Q por L, ¿no? Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa? La ley de carga acá no varía entre el punto A y el punto B porque no tenemos un lugar donde tengamos una carga concentrada aplicada. La carga es distribuida y la ley es constante. ¿Sí? ¿Sí? La variación de Q es constante. Ya sea en este caso que es uniformemente distribuida, o fuera triangular, o fuera parabólica, lo que sea, la distribución sigue siendo constante. No tenemos una interrupción, como por ejemplo una carga concentrada o un par aplicado o lo que sea. ¿Sí? Entonces el estudio
lo hacemos con una sección sola, que sería S1. ¿Sí? El diagrama, lo que vamos a hacer es cortar en la sección S1, ¿sí? Tomamos una porción de la carga distribuida, una porción de la viga, restablecemos el equilibrio con M y con Q, y hacemos el análisis del equilibrio de ese pedacito. De la sumatoria de fuerzas proyectadas según el eje Y igual a 0, nos queda la reacción 0,5 de Q por L menos Q por X. Q por X es el pedacito este de carga distribuida que tenemos acá. ¿Sí? Igual a 0. De acá tenemos 3 puntos. En el primer punto, como Q por X, cuando X vale 0, es 0, nos queda solamente la reacción. ¿Sí? 0,5 de Q por L. Cuando llegamos justo al punto central, nos queda 0,5 de Q por L, o sería lo mismo Q por L sobre 2, menos Q por L sobre 2. Por lo tanto, nos queda 0. Y en el otro extremo, vamos a tener, tal cual como teníamos en el ejercicio anterior, Q por L sobre 2 menos Q por L. Nos va a quedar menos 0,5 de Q por L, o Q por L menos Q por L sobre 2. ¿Sí? La distribución del corte para una carga simplemente apoyada, para una viga simplemente apoyada, que tiene una carga distribuida, uniformemente distribuida, una carga uniformemente distribuida, es lineal, ¿sí? Y va variando. ¿Qué significa esto? Vayan imaginándose de que a medida que nosotros vamos agrandando el X, la porción de la carga distribuida va aumentando su peso y va disminuyendo el efecto que hace la reacción. ¿Sí? Hasta que lo cambia de signo. ¿Sí? Es una transición mucho más suave que la que teníamos cuando teníamos una carga concentrada. ¿Sí? Y para el momento Sí. flector, lo que vamos a tener ahora es el momento el momento de la reacción menos el momento de la porción de la carga distribuida. ¿Sí? El momento de la reacción es Q por L sobre 2 por X. Esto, Q por L sobre 2 por X. Menos el pedacito de la carga distribuida, que es Q por X, multiplicado por la distancia al centroide de esa porción que es Q por X, que sería X sobre 2. ¿No? Nos quedaría entonces Q por L sobre 2 por X menos QX cuadrado sobre 2. ¿Sí? Igual a M. Acá sacando factor común. Q sobre 2 nos queda L por X menos X cuadrado. Cuando X igual a 0, por supuesto que X y X son 0, toda esta ecuación nos queda igual a 0. Momento en A igual a 0. Cuando X es igual a L sobre 2, ¿sí? Esto nos queda acá. L por L sobre 2 nos queda L cuadrado sobre 2, menos L sobre 2 que nos queda L cuadrado sobre 4. ¿Sí? Esto nos quedaría un cuarto de L cuadrado multiplicado por Q sobre 2 que nos queda QL cuadrado sobre 8. ¿Sí? Que es el momento flector máximo. ¿Sí? Y cuando llegamos al otro extremo, nos queda Q por L sobre 2 por L sobre 2, nos queda Q por L cuadrado sobre 4, y acá nos queda Q por L cuadrado sobre 4 también, ¿sí? Nos queda también el momento flector igual a 0. La transición acá es mucho más suave, ¿sí? ¿Sí? Sí. Bien, perfecto. Ahora, fíjense una cosa, para que yo voy a borrar todo esto que está acá.
miren, dijimos que vamos a, cuando tenemos que, ¿cómo es? Que dimensionar algo, lo que vamos a tomar es la solicitación característica que, ¿cómo es? Máxima o la que tenemos en el lugar para poder dimensionar. Volvamos al tema del puente de Zárate Brazo Largo. ¿Sí? El puente de Zárate Brazo Largo tiene en la parte central una sección mucho más grande y en la parte de los extremos unas secciones que se van disminuyendo. ¿Sí? ¿Entienden ahora por qué es así la forma? Sí, sí. O sea, porque en la parte central tenemos que dimensionarlo para el momento flector máximo. ¿Sí? Vamos a ponerlo en verde para que se vea. ¿Sí? Y después, a medida que nos vamos acercando a los extremos, el momento flector va disminuyendo. ¿Sí? Por lo tanto, tampoco vamos a necesitar una sección tan grande como para poder soportar ¿sí? O hacerle frente a ese momento flector. Por lo tanto, en esas vigas que son, o sea, tan voluptuosas, tan grandes, qué sé yo, y donde realmente vale la pena ahorrar material, se hacen con vigas de sección variable. ¿Sí? Si nosotros vamos a hacer un entrepiso, sí, quizás tenemos que usar un doble T de un IPN del 100 o del 120, no nos vamos a andar poniendo a cortar el IPN para achicarle porque gastamos mucho más mano de obra que lo que ahorramos en material, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, a ver. Eso. Bueno, con esto hicimos una introducción a lo que se llama sistema de almacenas. ¿Sí? Nos quedaría dar un poquito más que la relación entre carga, corte y momento, que vamos a ver que es una relación matemática, ¿sí? Como para después englobar en la parte de estructuras aporticadas. ¿Ok? Bueno, así que les agradezco mucho la atención, espero que me hayan entendido. Dale, genial. Bueno, gracias. Muchas Bueno, gracias, Maxi. Ulises, nos veremos el lunes de la semana que Nos viene. vemos. Nos vemos. Nos vemos, lunes, gracias.